Flor y Canto presenta. La Diócesis de Piedras Negras presenta Momentos de Paz, el espacio para escuchar el Evangelio del domingo, la palabra y el mensaje de Dios en el Día del Señor. Desde Piedras Negras, Momentos de Paz. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Los saludo con mucho afecto en el Señor y les comparto mi mensaje para este domingo 24 de noviembre 2024, Solemnidad de Cristo Rey. Hablando directo sobre el tema, diremos que para quien detenta el poder aquí en la tierra, lo importante es vencer, dominar, matar. Por el contrario, en el reino de Dios lo único importante es servir. Y lo proclama Jesús, que está solo y desarmado ante Pilatos, quien lo increpa en su palacio. ¿Eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús responde: mi reino no es de este mundo. ¿Con qué eres rey?, le responde Pilatos. Y Jesús confirma: tú lo has dicho, soy rey. Y su palabra es verdadera, por estar así propia y precisamente desarmada, desnuda, sin otra fuerza que su presencia y la luz que emerge de su poderoso ser. Está ahí adelante, solo, y él mismo es la palabra de verdad, que para testificarlo se convertirá en carne y sangre, entregada para la salvación de todos. Jesús por ningún lado exhibe poder. En él no hay tronos, ni coronas, ni armas, ni palacios. Tan solo una toalla ceñida a su cintura y una tina de agua para lavar los pies de los demás. También un pequeño trozo de madera de un pesebre con el que con una pequeña mano se aferra y con la otra agarra el leño pesado de la cruz. Suficiente espacio para nacer y para morir. Nos ayudan un poco para captar esta inmensa verdad, este profundo misterio, dos pequeños ejemplos y poderosos de la vida real. Para ti, ¿quién es Cristo? He aquí la primera historia que te lo explicará. Carlita, tenemos ensayo del Cascanueces a las 10 de la mañana el próximo domingo. Eres la bailarina principal, así que no vayas a faltar, le dijo la maestra al acabar la última sesión del viernes. ¿El domingo, maestra? Pero no puedo ir a esa hora. Puedo después de las 11 de la mañana, contestó Carlita de 13 años, un poco apurada, pero sin perder la calma. Pero Carlita, es el ensayo general. Debemos empezar temprano, antes de irnos a la Ciudad de México, a la presentación estelar. Maestra, es que ya tengo un compromiso. Carlita, ¿pero qué compromiso puede haber más importante que representar a tu escuela y participar en un concurso nacional? Es que ya lo tengo separado. Carlita, pero eres tú la única bailarina de toda la compañía de danza que no puede asistir a esa hora. Maestra, en verdad no puedo más temprano. ¿Pero qué cosa tan importante tienes que hacer que no puedas llegar antes? Es que tengo misa los domingos a las 10 de la mañana y soy la que dirige el coro de la misa con niños. Y ese domingo es Cristo Rey. ¿Y no puedes faltar?
Ok. Está bien, Carlita. Le diré a los 30 bailarines que empezaremos a las 11 de la mañana. Pero nada de quedarte después a despedirte del padre y esas cosas. Derechito al ensayo. Claro que sí, maestra. Muchas gracias. Termino de cantar y corro a bailar. Gracias, maestra. La quiero. El otro hermoso ejemplo, más fuerte ciertamente, es el siguiente. José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán. En su parroquia recibió el bautismo el mismo año y más tarde la confirmación y la primera comunión. Joselito fue un niño travieso y alegre como todos los niños. Jugaba a las canicas, corría con sus amigos por las calles y se iba al campo a cazar palomas con la resortera. Le gustaban los caballos y la vida del campo. Trabajó desde muy pequeño. Creció rodeado de su familia y de los valores cristianos, la fe, la caridad y una piedad sólida que le transmitieron sus padres. Al hacer la primera comunión, tomó la decisión de cultivar una amistad sincera y fiel con Jesús. Joselito vivió durante la guerra cristiana y amaba mucho a Dios y a la iglesia, por lo que no dudó en defender la fe católica en México contra leyes injustas que la agraviaban. Se distinguió ciertamente por su servicialidad. Rezaba devotamente el rosario. Por estar en medio de esta lucha, lo apresaron a Joselito para que ya no defendiera la fe. Pero él mostró una fidelidad extrema a Jesús. Le hirieron sus pies, pero él era muy valiente y no dejaba de amar y de confiar en Dios. Los que lo lastimaban intentaban convencerlo para que dejara su fe y salvara su vida. Pero el niño José de 15 años, más fuerte gritaba, y lo hizo hasta su último suspiro, proclamando: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! José le escribía a su mamá antes de morir: yo muero muy contento, porque muero en la raya, al lado de nuestro Dios. Y a su tía le escribía: Cristo vive, Cristo reina, y también Santa María de Guadalupe. El pequeño mártir de Cristo Rey entraba así en la gloria, y al mismo tiempo nos dejaba un ejemplo supremo de valentía y de fidelidad a nuestro Señor, que solo se podía explicar sabiendo que el mismo Jesucristo le había dado la fortaleza para comportarse como un auténtico mártir. ¡Viva Cristo Rey! Hay una frase que me gusta mucho que es del cardenal Joseph Ratzinger. Él decía que la paciencia es la forma cotidiana de un amor en el que están simultáneamente presentes la fe y la esperanza. Entonces, para Joseph Ratzinger, la paciencia es una expresión de las 3 virtudes teologales que recibimos en el bautismo: la fe, la esperanza y la caridad. Y sobre todo es una expresión de caridad, es una expresión de amor. ¿Por qué? Porque el que es paciente porque ama a Dios y sabe que está en sus manos. Y porque sabe que está en sus manos, confía en Dios y se abandona. Por tanto, es una expresión de fe. Y al confiar en Dios y abandonarse en sus manos, sabe que Dios quiere lo mejor para él y que venga lo que ha de venir, sea o no sea lo que uno quiera, venga lo que ha de venir, porque está abandonado en manos de Dios con confianza. Es que también la paciencia es una expresión de esperanza. Esta esperanza que procede de la virtud humana de la fortaleza. Acuérdate que hay 4 virtudes cardinales de las cuales dependen todas las demás: la prudencia, la justicia, la templanza y precisamente la fortaleza. Pues la virtud de la paciencia procede justamente de la virtud de la fortaleza. Y qué maravilla darnos cuenta que, como decía Joseph Ratzinger, esta virtud de la paciencia es la forma cotidiana de un amor en el que están simultáneamente presentes la fe
y la esperanza. Tener esperanza en medio de la enfermedad, tener esperanza en medio del dolor y sobre todo en medio de una gran incertidumbre, cuando no se sabe de qué está uno enfermo y los médicos no aciertan. Y esto lo comparto contigo simplemente porque sé que hay muchísimas otras personas que estarán escuchando el programa en una situación similar, que o bien ellos o bien un pariente se encuentran enfermos incluso de gravedad, y que los médicos no aciertan a diagnosticar qué les pasa, y mientras no diagnostiquen no pueden dar un tratamiento, y mientras no haya un tratamiento la enfermedad avanza y avanza y avanza lentamente. Entonces, ¿cómo entender la esperanza en medio de una situación así? Bueno, nuevamente dejándonos guiar por la sabiduría de Joseph Ratzinger, pero hablando ya como Papa, como nuestro amado Papa Benedicto XVI. Él escribió una encíclica precisamente acerca de la esperanza, Spe Salvi, salvados en la esperanza. Y en ella escribió lo siguiente en el párrafo 32. Te invito a que lo busques y lo leas, para que lo reflexiones con detenimiento. Pero él escribió lo siguiente: un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. ¡Qué maravilla! Lo que sostiene nuestra esperanza es sabernos en manos de Dios, de ese Dios que porque nos ama y porque Él nos creó, sabe que es lo mejor para nosotros y lo tiene reservado, y puede ser que aquello que sea lo mejor para nosotros no sea necesariamente lo que nosotros queremos, pero confiar en que nos ama y por esa razón abandonarnos en sus manos nos hace tener esa esperanza de que Dios está presente. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. Quisiera terminar con esa exclamación del Salmo 129. De profundis clamavi a te Domine, Domine exaude vocem meam, fiant aures tue, indentes in vocem deprecationis mei. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Atiendan tus oídos a la voz de mi súplica. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El Soldado, una historia que fue contada por un soldado que pudo regresar a casa después de haber peleado una guerra. Y la historia se trata de su amigo Tomás, que no pudo regresar a casa porque no lo recibieron. Tomás un día les habló a sus padres desde San Francisco. Les llamó y les dijo: papá, mamá, voy de regreso a casa, pero les quiero pedir un favor. Traigo conmigo un amigo que me gustaría que se quedara a vivir con nosotros para siempre. Claro, le contestaron sus papás, nos encantaría conocer a tu amigo. Y entonces el hijo respondió: pero hay algo que deben de saber de él. Él fue herido en la guerra, pisó una mina de tierra y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene a dónde ir y quiero que se venga a vivir con nosotros a casa. El padre le contesta: siento mucho escuchar esta historia, hijo, pero seguramente a tu amigo le podemos encontrar algún lugar donde él pueda vivir. Entonces el soldado Tomás contesta: no mamá, no papá, no quiero que se vaya, quiero que viva con nosotros en nuestra propia casa. Y entonces el padre contesta: hijo, ¿tú sabes lo que nos estás pidiendo? Alguien limitado como él físicamente puede ser una total carga para toda la familia.
Nosotros tenemos nuestras propias vidas que vivir y no podemos dejar que algo como esto interfiera en nuestras vidas. Yo pienso que tú debes de regresar a casa con nosotros y olvídate de esa persona. Él encontrará a alguien en su camino que le pueda brindar algún tipo de ayuda. Después de escuchar esto, el soldado Tomás, hijo de esta familia, colgó el teléfono. Los padres ya no volvieron a escuchar más sobre él. Unos días después, los padres recibieron una llamada telefónica de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto, después de haber sido golpeado y lanzado de lo alto de un edificio. Fue eso lo que les comunicó la policía, y les dijo además que creían que había sido víctima de algún tipo de vandalismo. Los padres, destrozados por la noticia, no dudaron, volaron directamente a San Francisco y fueron llevados para que identificaran el cuerpo de su hijo. Ellos lo reconocieron, pero se sorprendieron enormemente porque descubrieron algo que no sabían de su hijo. Él no tenía un brazo y una pierna. Entonces entendieron que estaba pidiendo hospedaje para él en su propia casa con aquella llamada. Mis hermanos, las obras de misericordia se viven o deben de vivir en la propia familia. No despreciemos o marginemos a nadie, porque de alguna forma todo lo que hagamos a otros, nosotros o alguien de los nuestros lo recibe. Dios de manera única da a cada quien según sus obras. Pidamos en este domingo que Cristo Rey reine verdaderamente en nuestros corazones y nos impulse a vivir con los ojos bien abiertos para descubrir quién y cómo necesita algo de nosotros, para que nosotros, en caridad, en misericordia, no tardemos en hacer el bien. Que Dios les bendiga. La Diócesis de Piedras Negras presentó Momentos de Paz. Los esperamos en esta misma emisora en el próximo programa para escuchar la palabra y el mensaje de Dios. En el Día del Señor, les deseamos un domingo y una semana llena de prosperidad, alegría, amor y reflexión. Hasta el próximo domingo, en Momentos de Paz.